Muy bien, pues estamos de regreso y bueno, pues nos vamos directo a nuestra siguiente sección que tenemos preparada el día de hoy para todos ustedes y es y bueno, pues me da muchísimo gusto ya tener aquí en la cabina a Baita Cohen y a Silvia Cherem. Y bueno, pues ellas nos visitan el día de hoy porque, bueno, me da muchísimo gusto que este medio, este programa, sea un promotor de nuevos autores, de nuevas publicaciones. Y en esta ocasión vamos a hablar del libro Una amapola entre cactus. Es de la editorial Calida. Y bueno, pues me da muchísimo gusto tener aquí a la autora, a Batia y a Silvia, que nos van a platicar un poquito sobre ese libro. Buenos días. Buenos días, gracias Araceli por permitirnos estar en tu espacio una vez más. Muchas gracias y de verdad un placer poder platicar sobre este libro. Y bueno, pues ya que está aquí la autora para platicarnos un poquito, Batia, sobre este libro, Una amapola entre cactus. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Una amapola entre cactus es una historia basada en la vida de una mujer que lucha toda su vida y se ve enfrentada a muchos obstáculos, y el mayor de ellos es cuando los nazis, los alemanes, invaden el área donde ella vive. La van a llevar en un tren realmente para animales de carga, y entre 50 personas, muy pocos deciden saltar y saltan al vacío al no saber a qué enfrentarse realmente. Y cuando saltan solamente 11 personas. Y se encuentran con un bosque muy denso y logran finalmente llegar con un grupo de la resistencia, que son los partisanos, que luchaban contra los nazis, contra los alemanes, y ahí termina la guerra con ellos. Y es una vida apasionante. Yo conocí a Shura porque es la abuela política, es el personaje y es la protagonista, digamos, y es una historia real. Ella es mi abuela política, bueno, era, que en paz descanse, y yo me acerqué a ella desde que escuché sus relatos, sus experiencias. Tuve una conexión muy especial con ella, la entrevisté varias veces, hice una investigación a fondo del momento en el que vivió, sobre todo entre guerras, en la parte de Bielorrusia, de Lituania, en esa parte que además cambió de fronteras muchas veces. Logré ir 2 veces a esa área. Hoy en día está dividida entre Lituania y Bielorrusia, son 2 países. En algún momento fue parte de Polonia también, en algún momento fue invadida por los rusos. Entonces es una conjunción de muchas cosas, además de sus experiencias. Es el momento que sucede desde que ella nace, que nace además justo en la Primera Guerra Mundial, 1914, va a vivir muy intensamente hasta que además viene la Segunda Guerra Mundial y termina su vida en México. México, que le abre los brazos y que realmente es donde se estableció. Claro, y yo creo que debe haber sido una vida muy difícil, ¿no? Vivir 2 guerras, yo creo que debe ser 2 guerras mundiales, la verdad es que ha de haber sido yo creo que el llegar a México y sentir otra situación totalmente distinta sin todos estos conflictos, ¿no? Realmente en México es donde pudo ser feliz. Exacto. Así yo lo veo, ¿no? A México, por ejemplo? Ella ya tenía alrededor de 50 y tantos años, me parece. La mitad de su vida. Sí, la mitad de su vida. Y murió el año pasado, vivió hasta los 96, así que tuvo una vida bastante plena en México. Por eso decía yo la mitad de su vida, sí, ¿no? Porque veo que realmente es una persona que tuvo una longevidad. Sí, realmente una vida larga, ¿no? Sí. Y veía, por ejemplo, bueno, hay un sitio en internet donde uno puede encontrar información sobre el libro, sobre una amapola entre cactus, y bueno, pues está como muy bien explicada. A mí me gustó mucho, incluso la línea de tiempo, ¿no? Sí. Se menciona. Bueno, es que realmente además de la línea del tiempo, que es importantísima, porque claro. Si no uno no se ubica, como tú decías, el contexto, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero además una conjunción de ideologías, el comunismo por un lado, por otro lado vivió una vida burguesa más adelante en su vida, así que ninguna se contradice, porque es parte de la vida que sucedía en Europa en ese momento. Entonces es muy importante la línea del tiempo, para entender
el mundo en el que vivió. El libro, ¿no? Y sí, y una amapola entre cactus. Además, el nombre, que pues por un lado es esta amapola que crece silvestre en el área de Lituania y Bielorrusia, en Polonia, y por otro lado que finalmente va a llegar a México, que es el cactus, ese simbolismo que tenemos del cactus tan importante en México. Pero además una amapola es una flor frágil y se enfrenta a la violencia del mundo, y a planta espinosa, que es el cactus, representa esa parte de la violencia, claro. Que por eso el nombre de una amapola entre cactus. Y tú eres escritora, veo que eres egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, sí. Tienes un doctorado en estudios mesoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Y te gusta la historia del arte, ¿no? Yo soy profesora de historia del arte, y mi fuerte es el arte prehispánico. Mi profesor fue Felipe Solís, que era el director del Museo de Antropología y muy amigo, y él me introdujo de alguna manera a escribir. Y básicamente esta es mi primera vez que escribo un libro. Yo he escrito muchos artículos de historia del arte básicamente, pero siempre me ha gustado escribir, siempre escribía. Además, la historia, desde que yo la escuché, me cautivó. Así que yo sabía que tenía que plasmar esta historia, que el mundo conociera esta historia, y de alguna manera amena. Entonces, este libro es ese producto de muchos años de investigación, muchos años de lecturas, muchos años de entrevistar a esta señora, y el apoyo de Silvia Cherem, de Cálida, por supuesto, que pues sin ellos tampoco podría haber sido este libro tan maravilloso, y ojalá que todos los puedan leer y disfrutar. Tú platícanos un poquito, Silvia, un poquito sobre el libro, por qué estaban interesados en publicar este libro de Una amapola entre cactus. Mira, Cálida Editores nació después de varios libros que publiqué yo con otras editoriales, con el Fondo de Cultura, con Conaculta y con otras editoriales más, y me di cuenta que me gustaba mucho el proceso de llevar un libro desde el germen hasta que el libro esté listo. Y primero empecé con libros míos, publiqué Al grano, la biografía de los Servitje, de los dueños de Bimbo, publiqué luego... Aquí estuvimos hablando de ese libro. Hablamos luego de Por la izquierda, la biografía de Grano Chapa, siguió Jirones de silencio, que estuvo en algunos de los espacios, que también, no es mío. También estuvo aquí con Cecilia Kunk. Y el cuarto libro es de Batia Cohen. Los dos primeros fueron míos, los dos siguientes. ¿Por qué me animé a empezar a publicar libros de otros? Uno, porque son documentos históricos, son crónicas de vida, igual que las otras que yo hice. Jirones de silencio, ¿no? Exacto. Y porque aluden a temas muy importantes en la historia, como es lo que sucedió con el episodio, que yo creo que así lo tendríamos que nombrar, más negro de la historia de la humanidad, que fue la máquina de muerte burocrática que fue el Holocausto. Y ambos libros, con vertientes muy distintas, aluden a ese episodio. Jirones de silencio, crecer en México como hija de inmigrantes que perdieron todo en Europa, pero que no saben si están vivos la familia o no. Y que es un testimonio totalmente documentado de una sobreviviente. Esta sobreviviente es una mujer judía que vivió en esa área, como dice Batia, de Lituania, Bielorrusia, que crece creyendo que el mundo es rosa y que va a ser así, y que pues el Holocausto o la decisión de la solución final de los nazis de aniquilar a todo el pueblo judío, matándolos, metiéndolos en trenes de los que hablaba Batia, que iban al matadero verdaderamente, no lo sabían. Sabían que algo estaba pasando, pero no sabían. Y ese salto al vacío, que la parte increíble es que esta mujer salta, la protagonista de este libro, con su niñita de 2 años, 3 años en aquel momento, y sobrevive con ella en los bosques, perdida, hasta que encuentran a alguien más. Y como dice, saltaron 11 de 50, parte de la familia se quedó allá. Y el enorme dolor de saber que tú estás vivo, al fin y al cabo, silenció el testimonio durante muchos años. Y Batia tuvo la enorme suerte de llegar con esta mujer cuando estaba quizá en el ocaso de sus días, cuando quería ya finalmente dejar una historia, y le tuvo una confianza absoluta, le contó detalles de vida increíbles que son lo que le dan sentido y forma a este libro.
y a mí me cautivó, sentí que era una obligación moral con la vida y con la historia contarlo, y trabajamos Batia y yo hasta que llegamos a este libro que finalmente está realmente maravilloso. Yo se lee de un tirón. Tiene fotografías de quienes vivieron y de quienes murieron. Sí, de hecho en el sitio, aquellos que quieran ver. Sí, es más, el sitio está más como para ahondar en el tema. Ajá. Aquí hay varias algunos videos incluso, Sí, ¿no? Aquí hay algunos videos con la protagonista de... Exactamente. ¿no? Y algo que es importante es que lo vamos a presentar el martes 17 de abril a las 8 de la noche en la Hacienda de los Morales. Va a estar Pepe Woldenberg, Francisco Martín Moreno, Esther Chabot y tu servidora, con Batia, por supuesto, Batia Claro. Cohen, que es la autora de este libro, Una amapola entre cactus. Y bueno, pues está invitado tu auditorio, Muchísimas estás gracias. invitada tú y todos Muchas los que gracias. quieran venir. Claro que Y sí, yo creo con que va a todo ser gusto. una gran presentación y es una obra que verdaderamente merece ser leída. Sí, es justamente cuando yo supe del libro, pensé automáticamente en el de Girones de Sí. Silencio. Fue como que me llevaba a este otro libro y dije, hay una similitud, pero ya revisándolo un poco más me di cuenta que tiene otra Tiene otro vertiente, cariz, ¿no? porque pero sí pero lo más relevante es eso, que son historias de vida de son, gente, ¿no? son novelas históricas, Que son de crónicas de contextos vida históricos con y crónicas son de vida. realmente, pues, Que no son novelas ficticias. No, Es una tienen novela un basada en la sustento. historia real. Exacto. Exactamente. Tienen un sustento y cada uno de los referentes de este libro tiene un sustento con la vida real. No se cae en ningún momento porque finalmente todo es cierto y todo sucedió y hay que saber que Sí, no podemos... Claro, no podemos cerrar los Mira, ojos. estaba ante yo el- leyendo la vida de Eichmann, Ujú. que pues lo capturaron en Argentina y que tiene que ver con todo esto porque él fue quien maquinó sacar a la gente de los guetos y llevarlas a los campos de concentración. Y en el juicio se atrevió a decir que hay que juzgar al gobierno alemán del que él formaba parte por haber abusado de su obediencia. Y uno tiene que entender que no puede uno simplemente decir que uno fue parte obediente. Cada uno de nosotros Uno tiene que tener responsable. conciencia Y una ética conciencia, personal. responsabilidad Claro. con la historia y ética con Y uno aceptar mismo. las consecuencias de los actos. Entonces que tú uno imagínate realiza, ¿no? que es terrible decir No podemos que culpar a los se demás de lo que uno hace. se abusó de su obediencia y dónde estuvo su responsabilidad. Claro. Entonces todos tenemos que ser conscientes porque no podemos seguir participando de masacres y homicidios Y silenciosamente. que se siguen dando, que afortunadamente no en esa magnitud, pero se siguen realizando desafortunadamente ese Exactamente. tipo de situaciones. Y bueno, entonces la presentación es el martes 17 de abril. En la Hacienda de los Morales a las 8 de la noche. Está abierto al público, por supuesto. Una amapola entre cactus. Batia es- Cohen, la autora, Cálida ¿En Editores, qué la editorial? editorial. ¿Dónde lo pueden encontrar? Bueno, Mira, en todas las apenas librerías. todavía no, Que no podemos decir todavía no, van a estar en todas las Ok. librerías en cuestión de días. Ok. El libro que tienes en tus manos salió del horno. Ah, está recién, calientito, con viene razón lo sentí caliente medio- aún. Lo sentí un poco raro. es un Entonces libro viene caliente. calientito, pero nos encantará Muchísimas que sea gracias. leído. El libro en, No, pues en yo una encantada de semana, leerlo. 2, Ujú. estará en las librerías y en la presentación, por Por supuesto. lo pronto pueden entrar al sitio que es una amapola entre cactus.com. Y ahí están los datos otra vez de la presentación. Y si alguien quiere una ahondar un sinopsis poquito del más. libro, un Exactamente. poquito la línea del tiempo, ahí la pueden ver, incluso pueden ver videos, ¿no? de la protagonista. autora con la protagonista. A Exacto. ella la filmaron en algún momento como testimonio y son partes de eso. Inclusive hay una Shura grabación. se llama ella. Shura se llama, Shura Pupko. Y ella fue filmada como testimonio, parte de una biblioteca que se hizo de testimonios de gente que sobrevivió el Holocausto. ¿Cómo conseguiste, aquí, antes de que nos vayamos, porque ya nos quedan 2 minutos, cómo conseguiste que
te diera toda esta información. Yo creo que no ha de haber sido nada fácil. No fue fácil, fueron muchos años, porque ella lo decía en episodios. Además, para armarlo fue muy difícil. Y entonces yo tenía una base de preguntas y cada vez que podía, y se dejaba, porque no siempre se dejaba, claro. Preguntaba 2 o 3 preguntas, porque de repente me decía, ya no, y ya no quería hablar. Sí, ¿por qué? Y tardó mucho tiempo, y realmente fue un proceso muy años? difícil. Yo diría como unos 5 años, porque no podía, ella no, cosas no quería hablar, cosas no podía hablar, cosas también había olvidado, y yo le traía el recuerdo, y a veces es muy doloroso. Claro. Pero por otro lado, quería también ella que este testimonio se conociera. Llegué en un momento preciso que ella quería que se supiera. Y tuve una conexión muy especial con ella. Realmente fue esa química que tuvimos entre las dos la que nos dio pues la facilidad que me diera esa información. Claro, qué maravilla, qué suerte de poder, ¿no?, tener la oportunidad de conocer a una persona como ella. Y bueno, pues muchísimas gracias, Silvia, gracias por compartirnos este maravilloso libro, gracias Batia por compartirnos este libro, por estar aquí hoy en el programa El Sonido de las Páginas en Radio Anáhuac. Y bueno, pues seguro estaremos ahí el martes 17 para acompañarlos en esta presentación. Y muchísimas gracias por el libro. Vamos a tener oportunidad de leerlo ahora en vacaciones, así que va a ser una interesante lectura. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Araceli. Y bueno, pues no queda más que despedirnos. Muchísimas gracias y bueno, nos vemos en la próxima emisión del Sonido de las Páginas. Recuerden que la próxima semana estaremos de vacaciones, por lo tanto no habrá programa en vivo.